A nivel público hay muchas distracciones. Mira, hay un ejemplo que lo había quitado ya porque se había pasado de moda, pero es que se me ha vuelto a poner de moda y pues lo digo. ¿Os acordáis que hace año y medio, por ahí, el pintor Miguel Barceló pintó una cúpula para el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra? Bueno, a mí es una cúpula que me ha gustado mucho. Nos ha costado 20 millones de euros, que no los tenemos, ¿eh? A mí como me dicen, es que han salido mal salidos. Pero fijaos, mientras los tontines miraban arriba la cúpula y decían aquello de la Capilla Sistina del siglo XXI, lo cual me parece una merluzada, una empresa catalana les coló 740.000 euros de sillas para esa sala. Les coló en el mejor de los sentidos. Di una conferencia en Madrid hace poco. Las 500 sillas del auditorio eran de esa empresa catalana. Di una conferencia en el Nou Camp y en el descanso salí, era de día todavía, y me senté en el sillón del presidente del Barcelona, que me apetecía mucho sentarme a ver qué se sentía. Chico, una gozada, de verdad, fenomenal. Porque te piensas que eres el rey del mundo. Oye, 120.000 sillas de esa empresa catalana. Y entonces otro día, lo había retirado ya porque estaba ya pasado, hasta que leí que, hace muy poco, que en Accra, capital de Ghana, se ha inaugurado un auditorium. Y ya se ha visto dónde son las sillas, ¿verdad? Bueno, entonces, esa empresa catalana para mí es un modelo de optimismo. Lo están pasando mal. Han hecho un ERE, un ERE de no sé cuántas personas, pero nadie podrá decirles que no están trabajando día y noche para salir adelante. Y, por supuesto, están vigilando las distracciones de todos los tontitos para colarles sillas. Bueno, la tercera cosa es la prudencia. Prudencia quiere decir que no hay que pasarse ni por audaz ni por cobardica. Mirad, yo creo que en estos momentos en España hay muchas empresas que pueden invertir y que no invierten por si acaso. Leí el otro día que los bancos están aumentando una especie de impuestos a plazo fijo de las empresas. Mira, que en vez de invertir en maquinaria o invertir en lo que sea, dice, mira, chico, ahí lo dejo. Bueno. Y hay familias que podían gastar normal y que gastan menos por si acaso. Mira, yo tengo un ejemplo muy cercano que es el que mejor me conozco yo. No. Mira, yo me casé en el año 58, imagínate. Tuve la primera hija en el año 59 y he pagado el último recibo de la Universidad de Navarra del pequeño el año 2004. Yo desde el 59 hasta el 2004 he estado 45 años en crisis. Yo ahora cuando me dicen que hay problemas de iliquidez, yo era un especialista. Iliquidez quiere decir no llegar a final de mes. Bueno, a mí cuando me dicen eso de la refinanciación, yo era el rey de la refinanciación. No sabía que se llamaba así, pero era el rey. Yo pedía un crédito, luego pedía otro crédito para pagar el crédito, y luego otro crédito para pagar el otro crédito, y así. Bueno, ahora, 45 años más tarde, los 12 hijos están trabajando y ganándose muy bien la vida, y nos hemos quedado mi mujer y yo en casa fenomenal. Acostumbrados a aquellos gastos. El otro día mi mujer me decía, el butano yo creo que está estropeado, porque vamos con la misma bombona un mes. Y dije, no, es que es lo que esto, incluso dos. Le dije, claro, yo pensaba que la bombona había que cambiarla todos los días. No, eso era antes. Claro, no. Ahora vivimos mejor. Pues fijaros una cosa. Esta chaqueta que llevo, que está muy bien, la he estrenado hace un mes. Bueno, hace un año yo tenía otra chaqueta igual, pero que estaba ya más usada. Entonces le dije a mi mujer hace un año, mamá, me tenía que cambiar la chaqueta porque me tenía que hacer una nueva porque es que esta tiene brillos por los codos. Entonces, mi mujer se quedó mirando así atentamente y me dijo, puedes aguantar un año. Dije, pero es que es con la que doy las conferencias. Y me dijo, pues no levantes los brazos. Bueno, me he pasado un año haciendo así. Bueno, es decir, ¿podía comprarme la chaqueta? Sí, gracias a Dios, sí. Hace 45 años no. Me la podía haber comprado. ¿Me la compré? No. Me la compré cuando tocaba. Un año después, por eso estoy de estreno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no me haga yo esa chaqueta no tiene ninguna importancia, que no me compre la chaqueta. Si son 1000 como yo, son 1000 chaquetas que no se venden, 1000 chaquetas que no se fabrican y 10 o 12 personas que se van a la calle, así de claro. Bueno, entonces hay una cosa que no tenéis que hacer caso, que es esa frase de algún político que se dirigió a los de su partido y dijo, a consumir. ¿Por qué? O sea, bajo ahora a la cafetería y digo, buenas, 12 Coca-Colas, por favor. No, una, con hielo. Ayer me dijo uno, y con ron, sí, con lo que sea. Pero, ¿a consumir por qué?
a gastar con la cabeza. Es decir, el parado, muy poquito. El no parado, mejor. Yo ahora, sin hijos en casa y todo esto, normal. Digo gastar con la cabeza. Fijaos que esto, la gente dice, estamos en la época de la austeridad. A mí la palabra austeridad no me gusta nada, porque suena mal, y la he quitado. Estamos en la época de gastar con la cabeza, que ya es bastante, ya es bastante. Bueno, aquí hay un tema que me parece que es importante, que es en nuestras relaciones con las entidades financieras hay que seguir el consejo de Trichet, que de vez en cuando se le entiende. Y que el año pasado dijo, les voy a dar un consejo, y yo estaba muy atento a ver qué decía. Dice, no compren lo que no entiendan. Y yo pensé, menuda bobada ha hecho ese tío. Yo voy a una tienda y digo, un jersey, y me lo sacan y lo entiendo. Eso es un jersey. ¿Sí? Y si me dicen, digo, un jersey y me sacan un par de zapatos, digo, no es un jersey. Y si me dices que los jerseys se hacen así, de cuero, ahora, de cuero y uno para cada pie, me voy. Bueno, pues esto, que es sentido comunísimo, no lo hemos utilizado en nuestro trato con las entidades financieras. Mirad, el otro día recibí, ya sabéis que yo he inventado, en este pueblo San Quirico, que no existe, pero que ahí he centrado todas las cosas, he inventado la caja de ahorros de San Quirico, que no existe. Con lo cual, cosa chanchullo que hace un banco se lo atribuye a la caja de ahorros de San Quirico, bueno, nadie se queja, pero... Entonces, otro día, la caja de ahorros de San Quirico me llega un folleto invitándome a hacer una inversión. Y dice, puede usted invertir en un plan de inversión de renta variable. Bueno. Y entonces, argumentos de venta que me daban. Dice, para seleccionar los valores los que invertirá este fondo, se seguirá el método de Pratt y Litterman. Bueno, yo como no sabía quién era Pratt y quién era Litterman, y había una llamadita, dije, bueno, ahora abajo estará la aclaración que me convencerá para que invierta yo. Y decía abajo, el método Pratt y Litterman fue diseñado por Pratt y Litterman, hasta ahí llegaba, y decía, coma, para actualizar el de Markowitz. Punto. Entonces, claro, como son muy amigos míos, les puse un mail diciendo, por favor, dame el móvil de Pratt, el de Litterman, el de Markowitz, para cuando esto se hunda, tener a quién llamar. Claro, fijaos una cosa, si yo con ese argumento meto ahí 3.000 euros y esos 3.000 euros se van a la porra, no tengo derecho a protestar, soy bobo. Así de claro. Bueno, otro día la viuda de un íntimo amigo mío me llamó y me dijo, Leopoldo, tú que sabes tanto, dame un par de frases en inglés para que pueda ir yo al banco y no piensen que soy un ignorante. Y dije, es que no es eso. Mira, vete al banco y di, ¿cuánto dinero puse aquí? Tanto. ¿Cuánto dinero queda? Tanto. ¿Dónde está lo que falta? Si te dicen que está en un fondo vehicular estructurado garantizado por obligaciones convertibles ligadas a la cotización de las acciones de un banco islandés, cuando llega la palabra islandés y se para respirar, le miras muy serio y le dices, ¿dónde está lo que falta? Y al tercer islandés que te diga, le dices, o sea, se ha perdido. De acuerdo. Muy bien, se ha perdido. Cojamos el resto y pongámoslo en una imposición a plazo fijo. ¿Cuánto me va a dar usted? Pero, por favor, no me hable del TAE, que intenté pagar un café con el TAE y no me daban las vueltas. Dígame euros. Y a los euros esos, résteles el 18% de retención, la comisión y el IVA. Y abajo, cuando queden 3,28 euros, te vas a otro banco y dices, ¿usted cuánto me da? 3,29. ¿Y usted? 3,31. Para usted. Así es claro. Tenemos que entender lo que compramos. Entender quiere decir que el marido se lo sepa explicar a la mujer sin papeles, de memoria. La mujer se lo sepa explicar al marido sin papeles. Los dos a la abuela y la abuela a los nietos. En cuanto falle un eslabón de la cadena, no lo compréis. Tengo un amigo que Lehman Brothers le ha cogido no sé cuántos millones. Y me dice, pero si es un fondo garantizado. Y se me ocurre preguntarle una tontería. Dije, ¿garantizado por quién? Y dice, no sé. Pues si no sabes, hijo mío, entérate. Bueno, esto es esto. Bueno, hay una cosa que el sensato, y que nos tenemos que dar cuenta todos, porque yo creo que es muy importante, que lo menos importante de esta crisis, lo menos, es lo económico. Lo menos. Esta es una crisis de decencia. Ya verás, yo cuando empecé estas conferencias decía que era una crisis ética, pero me di cuenta que con la palabra ética no vas a ningún sitio. Siempre lo que te dice es que su ética no es mi ética. ¿Usted es de la ética calvinista o de la ética católica? Y chico, ya, uno ya es mayor y se cansa. Entonces, quité la palabra ética y puse la palabra decencia. Oye, y una cosa que me hace mucha gracia es cuando dices a la gente, es que hay que ser decentes. Todo el mundo dice, hombre, claro, pues ya está, decentes. Aquí ha habido mucho sinvergüenza. Mucho, mucho. No hay ni uno solo en la cárcel, ¿eh? Ni uno. El pobre Madoff está en la cárcel, pero este no pertenece a la crisis. Este es un estafador.
Otro día dije a no sé qué, en un estafadorcillo, y me dijo, hombre, 65.000 millones. Bueno, sí, pero eso es otra cosa. El año que viene habrá otro, y así siempre. Y ya hubo y todo eso. No, ha habido muchísimos sinvergüenzas que han inventado unos productos extrañísimos que no los ha entendido nadie y que han forzado a su red de ventas a venderlos sin entenderlos. Y se han llevado unos bonus preciosos. Por ejemplo, ¿os acordáis que el otro día, hace 10 días o por ahí, el presidente Zapatero se ha reunido en Washington con la flor y nata de los financieros americanos? Bueno, uno de aquellos señores, cuyo nombre no diré, pero que estaba sentado, si Zapatero estaba aquí, él estaba sentado aquí, enfrente, ese señor tenía que estar en la cárcel, no en aquella reunión. En la cárcel, condenado entre 30 años y cadena perpetua. Porque ha montado un negocio, oficialmente, destinado a arruinar a miles de familias, las ha arruinado y él se ha forrado. Y el señor, en vez de estar en la cárcel, estaba escuchando a nuestro presidente así con aire interesante, pensando, en cuanto este se descuida, le meto un gol. Claro, supongo que es lo que estaba pensando. Bueno, mucho sinvergüenza. Me dijeron que el FBI había empezado a investigar a 1.400 personas. Yo, si me llamara el FBI para pedirme consejo, que no hay peligro, le diría que empezase por 14.000. Ha habido 14.000 sinvergüenzas. Pero ha habido otra cosa peor. Los bancos y cajas de ahorro del mundo que han comprado esos paquetitos sin entenderlos, los han aderezado y nos los han vendido a nosotros, los ingenuos. Yo digo que aquí ha habido tres bloques, los sinvergüenzas, los estúpidos y los ingenuos. Yo digo, a mí lo que me gustaría es que cambiásemos la dirección de la flecha y de sinvergüenza, estúpido a ingenuo pasásemos a sensato, estúpido, sinvergüenza. De manera que el sensato, cuando fuera a ver al estúpido y el estúpido le quisiera vender algo, le dijera, ¿me lo puedes repetir? ¿Me lo puedes explicar? Sigo sin entenderte, ¿me lo puedes explicar? Y a la cuarta decir, adiós. De manera que el estúpido fuera al sinvergüenza y dijera, que no me lo compran. Me parece que esa es la revolución civil que yo estoy intentando hacer. Bueno. En Espejo Público, Susana Griso, el otro día en una conferencia en una universidad, y delante de mí iba un economista que sabía mucho. Hizo una conferencia citando una cantidad de economistas que no había oído en mi vida, uno detrás de otro. Y claro, cuando llegó mi turno, pues yo pensé, yo lo más alto que conozco es Susana Griso. Y dije, pues chico, perdón, pero es que es lo único que tengo así. Bueno, Susana Griso me dijo, oiga, ¿usted cree que hay que volver a los viejos valores? Y dije, pero hija mía, si los viejos valores no son viejos. O sea, ¿hay que volver al viejo valor de no meter la mano en la caja ajena y llevarse el dinero a casa? Sí, sí. ¿Hay que volver al viejo valor de no mentir? Sí. ¿Hay que volver al viejo valor de no ser trepa? Sí. Hay que volver. Yo no sabía que nos habíamos ido, pero habrá que volver. Hay una cosa que me pone nerviosísimo, eso de que hay que volver a la cultura del esfuerzo. Eso me pone a 100. La cultura de la vagancia no ha sido cultura nunca. Mira, yo en todos los años que he estado trabajando por ahí, no he conocido un vago nunca. Yo he conocido gente más lista, menos, más competente, menos, más simpática, menos. Pero vago, no. Porque el vago yo creo que es un ser extraño que se autoextirpa. O sea, una organización que esté en marcha, el vago de repente hace ¡plop! Y salta. Y al cabo de 15 días la gente dice, oye, ¿dónde está el vago? Y dice, se habrá muerto. Y siguen trabajando. Un vago no sepa nada. Mira, y además hay un tema que yo creo que en España hay un problema serio con la educación. Estamos cogiendo a estos niños y dice, pobre niño, ha suspendido 2 asignaturas, pero pobre, que no repita para que no se traumatice y que pase. Y el pobre niño pasa. El año que viene, claro, vuelve a suspender, pobre, que no repita. Y el niño va siguiendo. Yo tengo un amigo que dice que no se puede hacer palanca con un churro. Y estamos fabricando churritos. Monísimos. Todos repeinaditos. Hablan inglés y con un ordenador así en la mano. No sirven para nada. El momento de tener un problemita así, irán a su casa a quejarse a su mamá. Bueno, entonces, al llegar a este punto de la conferencia en una comunidad autónoma que no es esta, tuve un ataque de imprudencia juvenil y dije, a ese niño lo que hay que hacer es, el día cuando suspende 2 asignaturas el primer año, se le pega un par de bofetadas y que repita. El año que viene vuelve a suspender otro par de bofetadas y que repita. Y en tercer año ese niño saca sobresalientes y le manda un ramo de flores a su madre y le dice, mamá, muchas gracias por las bofetadas. Bueno, la cosa acabó y muy bien. Y me enteré que el delegado del gobierno, que estaba sentado en primera fila, al salir había dicho dijo que le había gustado mucho todo, excepto el llamamiento que había hecho el conferenciante a la violencia doméstica. Ya, yo pienso que si es tonto allá él. Bueno, entonces, ¿qué hay que volver? Claro, por supuesto. Entonces, fijaros una cosa. Yo ahora en las conferencias
como yo esto no sé, me hacen preguntas que la mitad de las preguntas no sé contestarlas, y además ni las entiendo. Entonces utilizo dos procedimientos. Uno, el honrado, que es decir, no tengo ni idea. Con lo cual no haces perder el tiempo a la gente y ya está. Y otro, cuando me pica un poco la vanidad, consiste en quedarme mirando fijamente al que me hace la pregunta a ver si arranca y me da una pista. Entonces otro día, ya hace un mes o por ahí, un señor me preguntó, oiga, ¿esta es una crisis en V? Yo no sabía lo que era una crisis en V. Y entonces pero me lo quedé mirando y yo decía, Dios mío, que arranque, y arrancó. Y me dijo, en V, hundimiento y salida. Pensé, ya sé lo que es una crisis en V. Ahora ya hablo de crisis en V normal. Y dije, no, eso es hundimiento, largo, 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 largo y salida lenta. Y dice, en L, en L. O sea que yo soy el inventor de la crisis en L, que estaba inventada ya por lo que parece, pero se me ocurrió otro día. Es decir, el hundimiento ha sido rápido. Y ahora viene esta parte de aquí. Mucha gente me pregunta, oiga, ¿hemos tocado fondo? Y yo hasta ayer por la noche decía lo siguiente. Bueno, sigo diciéndolo, pero es que tengo otros datos. Dije, mira, en este momento, en España, para mí solo hay un número que hay que mirar. Porque si no, me empiezan a hablar de brotes verdes y me pierdo. A mí cuando dicen, ya estamos en la senda de la recuperación, porque se prevé que el tercer trimestre del año que viene el Producto Interior Bruto subirá un 1,3%, digo, ¿y a mí qué me importa? Sí, yo qué sé. Bueno, entonces para mí solo hay una cifra que miro, que es el número de personas sin empleo que trimestralmente da la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística. Siempre el mismo, porque si no me cambian de fuentes y van variando. Entonces, esa cifra ayer estaba en 4.645.500 y había empeorado en 300.000 desde el primero de año. Y entonces yo decía, yo entiendo que estaremos empezando la recuperación cuando esa cifra mejore, decía, por ejemplo, durante 2 trimestres consecutivos. Digo 2 trimestres pues para que no digan, no, ese trimestre ha mejorado, pero ha sido por el turismo, lo que sea. 2 trimestres. Bueno, esta mañana he recibido el dato de que esa cifra ha mejorado, me parece que ha sido en 78.500 personas, con lo cual ahora es pues 4.645.500 menos 78.500, que no he hecho la cuenta. Eso es. Entonces digo, por tanto, ¿qué me parece la noticia? Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Oye, vamos a esperar al siguiente trimestre, porque esto que estoy diciendo yo de si hay 2 trimestres, pues, y hay un trimestre, veremos a ver qué ha pasado. Bueno, luego igual cuando llegue el segundo trimestre diré, pues vamos a esperar al tercero, pero vamos, sigo manteniendo lo de los 2. O sea que hoy, eso que ayer, en las conferencias de ayer, decía que estaba muy mal, hoy digo que está muy mal, pero con un atisbo, es lo que digo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que estamos en esta época larga. Porque para meterse en esa época larga no hay que decir, espero tocar fondo para... No. Todo lo que he dicho del optimismo es ahora, es ahora. Este es un momento que hay que trabajar muchísimo, como siempre, pero muchísimo. El otro día, en un bar al que voy a desayunar yo en Barcelona, con mucha frecuencia, encontré un cartel que decía nuevo horario. Decía, de enero a diciembre, de lunes a domingo, de 6:30 de la mañana a 9 de la noche. Y pensé, lo han entendido. Lo han entendido. Sí. Se lo dije a la camarera, le dije, buen horario, ¿eh? Y me dijo, dígamelo a mí. Claro, sí. Lo han entendido. Bueno, entonces es una época que hay que dar vueltas a la cabeza como nunca. Es decir, no hay que aceptar que esto que, tengo un producto que va muy bien, oye, este producto, mira, por favor, no lo pierdas de vista. Porque a la velocidad que van las cosas, mañana te encuentras con un chino que te está vendiendo el mismo producto mucho mejor y además la mitad de precio. O sea, estate muy al tanto. Bueno, entonces, todo ese tema de la innovación, que se habla mucho ahora, a veces podemos pensar que es para la General Motors, para la no sé qué. No, es para la mercería de enfrente, para todo el mundo. Mirad, hay un negocio en el que yo pensaba que no había innovación, que es el de las funerarias. Yo pensaba que es un negocio simple. Se recibe al señor, se le pone un poco majo y ya está. Se mete en la caja y ya está. Bueno, pues una funeraria ahora está ofreciendo a sus clientes vestir a la difunta o al difunto con un vestido, un traje diseñado por Antonio Miró. Y yo pienso una cosa. Primero, que como está diseñado por Antonio Miró, pues se podrá poner un poco caro. Segundo, que es un momento que la familia está blanda y dice, pobre papá, vamos a dejarlo guapo, total, y se gasta el dinero.
Y tercero, que el cliente nunca se quejará que tiene brillos en los codos. Bueno, Olga, oye, pues esto es innovación. Yo qué sé cuántos habrá vendido. Se ha vendido 4, pues 4. Y leí otro día que una promotora madrileña que tiene muchos pisos pequeños, muy pequeños, de tener la tira sin vender, pues ha encontrado un segmento del mercado que desgraciadamente está creciendo, que es el de los separados y divorciados. Entonces, a estas personas les está ofreciendo un pack formado por piso pequeñito, más asesoría legal, más asesoría psicológica. Pues esto es innovación. Y no ha gastado ningún dinero, ha gastado una noche dándole vueltas. Y repito, si ha vendido 3 pisos, pues está amortizada la innovación. Es decir, estamos en un momento en el que no podemos estar siempre diciendo lo mismo. O sea, que hay que trabajar mucho, pero con la cabeza. El otro día en Zaragoza estaba yo firmando libros y se me acercó un señor. Hay señores imprudentes porque no se dan cuenta que estás muy distraído firmando libros y te hacen consultas profesionales. Llegó un señor y me dijo, he hecho 6.000 kilómetros por España, no he conseguido ni un pedido, ¿qué tengo que hacer? Y yo, como estaba firmando libros, le dije otros 6.000 y seguí firmando. Claro, luego pensé, no, es que ya no se lo puedo decir porque se había ido. No, otros 6.000 sí, pero repasa lo que estás vendiendo. No vaya a ser que estés vendiendo diligencias del salvaje oeste y eso ya no se vende. Y si es que les vendo unas diligencias, voy a con la última tecnología, sí, pero es que no se venden. Bueno, pues estamos en ese momento, ¿no? Y eso va a ser largo. Y por tanto, tenemos que, por supuesto, hay que dejar de hablar de la crisis. O sea, prohibido hablar de la crisis. El único que pone en España de la crisis soy yo para vender el libro. Los vas a callarse. Sí, porque es que no conduce a nada. Bueno, ya para acabar y no marearos más, deciros una cosa que aunque parezca que me voy, vuelvo. Que es que tengo un coche que funciona muy bien. Que es el clásico coche que vas por la autopista con tu mujer, despacito, sin correr, hablando, y tu mujer te dice, te has puesto 180. Pues porque es muy suave, va muy bien. Bueno, yo soy libre, absolutamente libre, y hago lo que me da la gana. Con lo cual yo mañana puedo coger el coche, ponerlo a 200 por la autopista y cuando está a 200 meter marcha atrás. ¿Por qué? Porque me da la gana, se acabó. Lo que pasa es que el fabricante del coche, en el manual de instrucciones ha puesto marcha atrás. Para poner marcha atrás, pares el coche del todo, métase marcha atrás y ya está. Bueno, el sensato no dice qué pena que no puedo poner el coche a 200 y meter marcha atrás. No, dice qué bien entra la marcha atrás cuando se para. Bueno, pues yo estoy plenamente convencido de que el fabricante, ese invento que es el hombre, nos ha puesto un manual de instrucciones, que no es un manual de prohibiciones, que es un manual que dice, si trabajas mucho, serás más persona. Si eres honrado, serás más persona. Si eres leal, serás más persona. Si no eres trepa, serás más persona. Y nos lo hemos saltado. Y hemos jugado durante mucho tiempo al todo vale. Y si todo vale, vale todo, que quiere decir que yo te pongo la zancadilla a ti y tú a mí. Y el que tenga la pierna más larga, gana, con una condición. Que el que la tenga más corta y pierda, no se queje, porque jugábamos a eso. Bueno, entonces en este tramo largo, los sensatos, que tienen una responsabilidad tremenda, tienen que hacer lo que he dicho. El optimismo, el no distraerse, la prudencia, entender lo que se compra, gastar con la cabeza, todo eso que he dicho ya, y, de paso, pegarle un repaso al manual de instrucciones por si acaso alguna parte se había quedado un poquito oxidada, sacarle brillo. Y nada más. Muchísimas gracias. Bueno, os habíamos repartido unas tarjetas, unos papeles para que hicierais unas preguntas, pero os he visto muy pendientes de la conferencia y creo que nadie ha escrito nada. Os miraba de vez en cuando a ver si alguien coge un bolígrafo, pero creo que ha sido imposible. Y creo que desde la mesa estaba así ojeando y creo que tampoco hay muchas preguntas, pero igual Leopoldo nos puede... Yo tengo una. ¿Sí? Para hacerme. Sí, nos ayudas. Es que como esa me la sé, la procuro decir siempre. Es muy fácil. Esto es una pregunta de señoras. O sea, hay preguntas que siempre te las hace una señora, no sabes por qué. Y otras son variadas, pero esta es de señoras. Al llegar aquí, por lo menos en Cataluña, siempre hay una señora mayor
que se levanta, no la misma, distintas, ¿no? Que se levanta y dice, pone cara así triste y dice, ¿y qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, se queda así, no sé si te lo está preguntando, si es una admiración, si hay que decirle así y cambiar otra pregunta. Entonces, otro día, hace muy poco, una señora se levantó y dijo eso. Y cuando yo estaba pensando contestarle, se levanta otra señora muy joven, una chica de 30 años, bueno, jovencica, y me dice, y levanta la mano y dice, esa pregunta está mal hecha. Y la señora se volvió diciendo, ¿qué esto qué es? Dijo, no, es que la pregunta correcta es, ¿y qué hijos le vamos a dejar a este mundo? Y pensé, toma la niña. Tiene toda la razón. Porque el mundo, ¿qué mundo voy a dejar a mis hijos? Eso. Fijaos una cosa, yo pensé lo siguiente. Yo soy hijo único. O sea, imaginaos el cambio que ha dado mi vida. Es que la gente no da mérito a estas cosas, pero tiene mucho. Bueno, yo soy hijo único. Y mis padres, no tengo más que palabras de agradecimiento a mis padres. Se volcaron conmigo. Me ayudaron todo lo que pudieran, fenomenal. Pero fijaos qué mundo me dejaron. La Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, las 2 bombas atómicas, Corea, Vietnam, Afganistán, Irán, Irak, el Internet, la globalización, todo esto. Es el mundo que me dejaron. ¿Vosotros pensáis que mis padres podían pensar sospechar el mundo que me iban a dejar? Si yo no puedo sospechar tampoco lo que puedo dejar a mis hijos. Una cosa que hicieron mis padres fue procurar darme muy buena formación, pero como persona. Si no la adquirí, ya es culpa mía. Pero ellos procuraron darme muy buena formación. ¿Para qué? Para que pudiera enfrentarme con ese mundo absolutamente desconocido. Pues es lo que intento yo con mis 12 hijos. Oye, y el mundo que lo hagan ellos. A mí cuando dicen, ¿y qué mundo vamos a dejar? Yo, ¿qué? Sí, ni me importa. El que hagáis. ¿Y qué pasa? Que si estamos formando chicos majos, honrados, trabajadores, tal, el mundo va a ser una maravilla. Y si montamos una panda de trepas, de no sé qué, un desastre. Así de claro. Es así de simple. Y como me ven mayor, ahora ya preguntan, ¿y qué mundo vamos a dejar a nuestros nietos? Y digo, mira, eso no me importa nada. Que les formen su padre, y ya está. Esa es la pregunta que me sabía. ¿Tenéis preguntas? Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o ha escrito algo. Si habéis escrito algo, se lo vais pasando así a la gente de al lado. ¿Alguien tiene alguna? ¿Sois vergonzosos? ¿En la mesa? Si tenéis, id pasando y llegarán aquí. Yo, Leopoldo, tengo una pregunta. Creo que te la he adelantado antes, pero bueno. Tienes 12 hijos, yo solo tengo 2. Tuve gemelas, pero bueno, fue bastante rápido la cosa. ¿Cómo es posible, y además hablas de ello en tu nuevo libro, cómo es posible conciliar vida profesional y personal con 12 hijos? Y te hacíamos luego la pregunta de si piensas tú, o sea, si tu mujer piensa lo mismo que tú. Esa sería la segunda. Sí. Yo creo que estas son las preguntas de quedarme mirando fijamente a ver por dónde vas. Mira, yo en el último libro escribí, hay un capítulo que se llama así más o menos. Y de verdad, cuando iba a ponerme a escribir, mejor dicho, cuando yo había empezado, dije, pero ¿para qué te vas a meter en este huerto? Esto es un lío que es que, de verdad, no tengo las ideas nada claras. Bueno, y lo pasa que luego dije, voy a escribirlo. Y una vez escrito, se lo pasé a mis hijos, yo creo que algo han corregido, creo. Porque dijeron, oye, se te veía mucho... Bueno, pues muy bien. Bueno, entonces, oye, ese es un tema, yo creo que muy delicado y muy difícil. Y os cuento lo mío. Claro, es que antes era más fácil. Mira, yo cuando empecé a salir con mi mujer, es que a mí la que me gustaba era la hermana de mi mujer. Entonces, pero vamos... Lo que pasa es que un día se trajo a su hermana y dije, pero si me estoy equivocando, vamos, y nada. Bueno, y cambié de hermana. Bueno, entonces, pues, yo cuando empecé, mi mujer estaba estudiando cuarto de medicina.
y me dijo, oye, condición que yo acabe la carrera. Me parece muy bien. Bueno, al cabo de 15 días, 15. Bueno, porque nosotros, claro, hicimos una cosa que ya sé que no se suele hacer, que es el día que nos hicimos novios, fijamos la fecha de la boda. Ya sé que eso ahora no se hace, ya lo sé, pero lo hicimos así. Dijimos, era un 24 de abril, dijimos, el 24 de octubre, el año que viene, nos casamos. Y nos casamos. Bien, pero entonces, entonces mi mujer, al cabo de 15 días de salir conmigo, dijo, he dejado la carrera. Bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues hombre, que en ese momento ya, por decirlo así, nos repartimos los papeles sin decir nada. Bueno, mi mujer se ha dedicado a dirigir la empresa, que se ha convertido en una pyme bien, y ha sido la directora general, la directora financiera, la directora de aprovisionamiento y logística, sobre todo. Bueno, y yo era el director comercial. Producción también. Producción también. Sí. Yo director comercial, a vender, a traer pedidos, así de claro. Y además sabiendo que nos habíamos repartido el trabajo sin sentarnos. Porque otra cosa, es que os voy a contar todo al final, no. Hago un paréntesis. Que ¿sabéis que ahora se recomienda mucho a los novios? Bueno, que se dice, oye, antes de casarse, pues hablar del número de hijos que queréis tener y, bueno. Pues otro día, hace un par de meses, yo le dije a mi mujer, oye, tú y yo todavía no hemos hablado del número de hijos que queremos tener. Digo, pues es verdad. Digo, ¿hablamos? Y me dice, ¿para qué? Bueno, o sea que no hemos hablado. Bueno, pero que entonces, digamos, sin hablar, pues nos repartimos los papeles. Bueno, luego, pues yo hubo una temporada muy larga que viajaba muchísimo, y lo que sí procuraba era, en vez de empalmar viajes, intentaba siempre que se podía ir y volver, o sea, dormir en casa. Era más cansado, era más caro, pero yo estaba en casa por la noche. Y los hijos casi no se enteraban. Y mi mujer hacía una cosa que es lo que se recomienda que no se haga, que es que cuando yo llegaba muy tarde a casa de viaje, hacía que no les dejaba dormirse a los niños hasta que no llegara yo. Con lo cual, eso que se dice, los niños bañarse y a las 8 en la cama, pues supongo que se bañaban, pero que a la 1 de la madrugada seguían los tíos dando vueltas, con el sueño cambiado, con todas estas cosas, ¿no? Llegaba yo, feliz con los niños, hablaba 5 minutos, pero tampoco podía hablar más, rezaba con ellos, metía en la cama y a dormir. Y los niños pensaban que yo no viajaba. Así es. Bueno, con lo cual, pues, eso sí es lo que hemos hecho. Yo comprendo que ahora eso no se puede, eso además lo cuento en el libro. Bueno, entonces, que eso ahora es más difícil. Bueno, pero que lo que digo es que aquello a mi mujer y a mí nos costaba esfuerzo, eso sí. Y ahora lo que digo es que ahora pues cuesta esfuerzo. Y ya está, o sea, que no han cambiado las cosas, que el esfuerzo, lo mismo. ¿Pero tú crees que es de sensatos hoy en día tener 12 hijos? Mira, tener 12 hijos no ha sido de sensatos nunca. No, es verdad, hombre, claro. Mira, es que os voy a contar mi vida, ¿no? No, pero es que va por otro lado. Mira, cuando pagamos el último recibo del colegio del pequeño, pues mi mujer dijo, ¿cuántos recibos habremos pagado en nuestra vida? Entonces empezamos a calcular y contando, pues este repitió 3 veces, claro, repetían, entonces. Pues salió que habíamos pagado 1.810 recibos en el colegio. Y como el último había sido de 40.000 pesetas, entonces, pues dijimos 40.000 por 1.800, 72 millones. Ya me animé y le dije, ¿lo ponemos a 50.000? 50.000. 50 por dicho, 90. Dijimos, mira, estos chicos ya han heredado en vida entre 72 y 90 millones. Oye, tú, poca gente habría heredado tanto. Y luego ya cuando de los 12 fueron 10 a Pamplona, con todo lo que llevó eso, pues un día nos reunimos mi mujer y dijo, ¿qué ponemos? Dice, pon 100 millones más, redondeamos 200, ya está. Oye, ¿de dónde han salido? No lo sé. Lo que puedo asegurar es que no ha atracado ningún banco. Eso puedo asegurar. Pues al final salen las cosas. Es que yo creo que si no, yo tengo la sensación de que le damos demasiadas vueltas a la cabeza. Y eso es decir, con lo mal que están las cosas hoy, pues si no sabes cómo estarán mañana, hombre. Bueno, pues es la sensatez. La falta es esa. Anda, hazme una pregunta que sepa. Bueno, Leopoldo, esta debe ser de algún alumno, o sea que tiene más nivel que la mía.
Ante el debate sobre la regulación de los mercados, ¿lo cree usted necesario en un mundo que tiene ausencia de sensatos y presencia de sinvergüenzas? Preguntita. Mira, no sé. No ¿Le doy no sé. alguna pista? No, te digo lo... sí, ¿Alguna pista? ¿hay más cosas en la pregunta? No, Menos es mal. así, es así. No, mira, esta mañana, no sé, si ves que me enrollo, me callo. Esta mañana me han preguntado algo así como, oiga, en el sistema capitalista, ¿usted no cree que hace falta más regulación y más control? Una cosa así. Tiene un poco por ahí. Mira, yo por eso hago mucho hincapié en lo de la crisis de decencia. Es que al final no son los sistemas, son las personas. Hombre, hay sistemas, no sé, claro, lo que le puede decir, oiga, usted que es un nazi que encargado de los hornos crematorios, sea buena persona. Dice, hombre, no, mire, es que el sistema es malo. Pero digo, en sistemas que no son así, yo creo que no es cambio de sistemas, es que nos tenemos que dar cuenta de que se nos ha ido la olla. Sí, sí. Mira, tengo un amigo, muy amigo mío, que es del sindicato este CGT, que está a la izquierda de comisiones. Que otro día tuvieron una pequeña discusión con los de comisiones y se tiraban extintores de incendios. Y es muy amigo mío, muy amigo mío. Entonces él me dice, hay que cambiar el sistema. Y yo le dije, de acuerdo. Pero mira, si yo soy sinvergüenza en este sistema, a mí me lo cambias y me cuesta 4 días ser sinvergüenza en el próximo. O sea, digo, si en este sistema, o sea, yo creo que en todo este tinglao han fallado los reguladores. El otro día leí, yo pensaba que solo había un regulador en Estados Unidos. Leí que hay 197. Pues seguro que hay que mejorar eso, seguro. Han fallado... Hicieron huelga, ¿no? Como los controladores aéreos. Hicieron huelga. Claro. Han fallado estrepitosamente las agencias de calificación de riesgos, pero estrepitosamente. El otro día me reía mucho porque una de ellas le ha bajado la calificación de riesgos a la otra. O sea que ya, bueno, eso hay que arreglarlo. Pero, digo, arreglando esas cosas que son difíciles de arreglar, ¿está resuelto el problema? Digo, no, porque el sinvergüenza seguirá siendo sinvergüenza. O sea, y ese señor que ha hablado otro día con Zapatero, he leído ya, fíjate, en vez de estar en la cárcel, ya se ha asociado con un banco europeo, con lo cual lo tendremos aquí en 3 días, vendiendo unos bonos estructurados que no sé qué. Entonces yo pienso que ha faltado regulación, por supuesto, que ha faltado vigilantes agencias de calificación de riesgos, por supuesto, que hay que mejorarla, por supuesto, pero que no nos hagamos ilusiones de que arreglando eso se arregla todo, que es un arreglo mucho más íntimo y arreglar la decencia es más difícil. Eso es la cosa. Venga, otra pregunta. Muy bien, tenemos más, ¿eh? No fastidies. ¿Cómo es posible que un banquero, director financiero de un banco, acabe comprando esos títulos tan bonitos, los PAC, securities? Yo entiendo que a nosotros nos la metan, pero a un experto de finanzas... A mí Madoff me cae muy bien, muy bien. Cuando hizo la estafa aquella, pues yo aquel día la expliqué en Buena Fuente, nos lo pasamos muy bien. Montamos una sociedad piramidal entre él y yo, y bueno, y yo le decía, ya nos repartimos dividendos. Y dice, pero si no hemos hecho nada todavía, si es lo mismo, hay que repartirse dividendos ya. Nos llevamos muy bien. Bueno, y entonces, yo cuando me decían, ¿a usted Madoff le cae bien? Digo, fenomenalmente bien. ¿Y si usted de copas con él? Por supuesto. Lo que pasa es que al principio le diría, oye, Madoff, tú eres un sinvergüenza, ¿ha quedado claro? Sí, ha quedado claro. Ahora vamos a reírnos. Y decir, ¿cómo le engañaste a fulanito? Cuéntamelo porque engañó a los más listos del mundo. Engañó al Banco Santander, por ejemplo. Pues yo pensaba que eran listos, pues les engañó. Con una estafa inventada hace 100 años y copiada. O sea, no le echó mucha fantasía, la copió. Pues les engañó. ¿Y cómo? No sé. Pero... espérate, repítemela porque al principio... Déjame que la tenga yo. No sé si estás un poquito informado con el tema de Bolonia, los nuevos grados. ¿Crees que esta nueva educación puede...? O sea, yo lo de Bolonia no me lo sé. Sé los problemas que hay y sé que todos protestan. Bueno. Con lo cual sin saberlo, cada vez me gusta más Bolonia. Bueno. Vamos a ver. Yo tengo ha pasado una cosa.
todo este tema de la austeridad y gastar con la cabeza, cuando yo era chaval no tenía ningún mérito. Claro, yo fui al colegio por primera vez en el año 39. Ser austero era facilísimo. O sea, en móvil no gastábamos, no se había inventado. ¿En qué más? En gasolina no había coches. No sé qué, no había nada. Eso de, vamos a tomar algo, no había dónde tomar. Oye, baratísimo. Y éramos austeros, claro. ¿Qué pasa? Hombre, que gracias a Dios ahora tenemos cosas. O sea, que por favor, estamos mucho mejor ahora que entonces. Pero que hay que seguir siendo austeros. Y que hay que seguir gastando con la cabeza. Y esto me parece que ahora, quizá, los padres, yo creo que ha sido un problema de fallo de padres. A mí me parece que la educación de los hijos, que la educación de los chavales viene primero los padres, segundo los profesores y luego vienen los chicos. Y que o nos ocupamos mucho de los padres, nos ocupamos mucho de los profesores o los niños, no hay manera de educarles, no hay manera.